Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más el profeta Johnny Félix bendiciéndote a través de la palabra y dándote una entrega más de lo que es la sesión Hablando con el Ministro. Y hoy tenemos un tema sumamente importante que en esto corto tiempo, si así se puede decir, sé que te va a bendecir de una manera muy especial. Vamos a hablar acerca del tema de nunca acabar, el tema del liderazgo. Vamos a hablar del tema de nunca acabar, el tema del liderazgo. ¿Qué sabes sobre lo que es ser líder? ¿Eres un líder? ¿Qué es lo que tú estás enfrentando? Puntos como estos, luces y sombras. Vamos a estar hablando de una manera muy que yo sé que esta palabra te va a bendecir. Y para entonces tenemos al ministro y líder de la Congregación Amistad Cristiana, nuestro hermano y queridísimo Ricardo. Bendiciones, ¿Qué tal, profeta? No, súper bien, me siento muy privilegiado de poder estar aquí contigo, hablando de esto. Siempre es un privilegio poder predicar el evangelio, hablar de la palabra de Dios, que es algo tremendo, y para eso fuimos llamados. Para esto fuimos llamados. Sabemos que el mensaje del evangelio pues nos edifica y tenemos una misión de ser cada día más perseguir la estatura del varón perfecto para poder ser efectivos afuera. O sea, si nos definimos, si sabemos quiénes somos, cuál es nuestra posición en donde Dios nos ha puesto, mientras más claridad en cuanto al llamado, es mucho mejor para tener un blanco afuera. Así es, definitivamente. Así yo lo creo. Yo no sé si estás conmigo. No, claro. Dijiste algo ahí que es bien importante, estar bien definidos. Bien definidos, estar bien claros, porque un líder tiene que estar bien claro en sí mismo y lo que es para Cristo. Amén. Porque si no, nos podemos desviar completamente. No podemos desviar. Cualquiera se desvía y mucho más aquel que no sabe quién es ni dónde está. Así Ricardo, hablando ya un poquito ya más directo sobre el tema del liderazgo, a lo mejor no vayas a encontrar aquí una... tiene que tener, o sea, un líder en el contexto cristiano es aquel líder tiene que estar conectado con Dios. Con Dios. De otra manera, si nosotros no estamos conectados con Dios, ¿con qué vamos a estar conectados? Definitivamente necesitamos todos y cada uno de nuestros días que podamos vivir aquí, estar conectados con el Espíritu de Dios, para entonces poder recibir la administración, la revelación de la palabra de Dios, para nosotros poder ser buenos líderes. Wow. Y si me permites, quiero partir desde un fundamento en el que en la palabra nos dice, aquí en Mateo 30, 26, dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pero escucha lo que dice después: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Wow. Y dice el 28, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Wow. Wow. Y ese es un fundamento que un líder tiene que tener. Tiene que tener. O sea, un líder en el contexto cristiano es aquel que está conectado con el Padre. Claro. Definitivamente. Impresionante. Definitivamente, porque si no estamos conectados con la paternidad, con el Padre, si no estamos bien definidos y instruidos, entonces sí va a ser un poco difícil poder operar en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros para poder ser buenos vasos en sus manos. Ok, en tu comienzo, porque sabemos que por lo que conozco de ti poquito, sé que no naciste en el Evangelio. Así es. Que un momento que tuviste fuera de lo que es la gracia del Padre. Sí. Ya llegando a la iglesia, Ricardo transformado, Ricardo ya con su familia acá, sus hijos. Tú tienes y sientes la vocación a desempeñarte como líder. Y se te entrega una función como líder. ¿Cómo fue ese inicio de tu liderazgo? ¿Qué sucedió contigo? ¿Cómo tú percibiste esa conexión al llamado para liderar? Bueno, esto fue mediante un proceso que nosotros pasamos, ¿verdad? Yo y mi familia,
porque como bien dijiste, yo no nací en el Evangelio. Entonces nosotros fuimos alcanzados por gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Alguien llevó una palabra un día, nos marcó, nos tomó el Espíritu de Dios y poco a poco nos fue jalando y nos fue jalando y nos fue jalando hasta que llegamos al punto de que entonces podíamos venir a la iglesia, aquí a este templo y poder recibir palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios nos fue trabajando con nosotros, fue trabajando conmigo. Tuvimos que pasar muchos procesos difíciles, yo y mi familia, porque pues veníamos del mundo, veníamos de tanta cosa que uno está expuesto allá, veníamos de vivir una vida no mala, porque no éramos delincuentes tampoco, ¿verdad? Pero vivíamos una vida piadosa. Exactamente. Entonces, Dios nos transformó. Venimos acá y empezamos a instruirnos en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios empieza a ministrar nuestros corazones, nuestra mente, nos la empieza a renovar. Y ahí en ese momento yo siento la pasión en una oportunidad que me dan por primera vez de poder hablar de un tema en una casa de vida. O sea, tu vocación comienza a alumbrar desde casa de vida. Sí. En una oportunidad que se te dio. Sí, aquí mismo, teníamos una casa de vida aquí y un día el líder nos dijo, Ricardo, traes una reflexión pequeña y vamos a ver para compartirla con nuestros hermanos. Claro, le digo, está bien, yo me puse a estudiar, pero ya desde entonces yo sentía ya ese gusto. Yo no sabía, ¿verdad? Pero se me dio. Y entonces llegó el día, venimos y expusimos la palabra. Y cuál fue mi sorpresa, que al final, bueno, gloria a Dios, los hermanos me dijeron, wow, bueno, oye, yo creí que tú predicabas ya porque hablaste tremendo. Pero ahí fue donde yo me di cuenta, digo, esto está bueno. Esto está bueno. Disfrutaste el manjar y dijiste, esto me parece demasiado delicioso. Sí, sí, y ya no lo pude dejar. De ahí para adelante, Dios nos empezó a ministrar, nos empezó a instruir. Estudiamos en el Instituto Bíblico por 2 años, estuvimos oyendo la palabra, siendo ministrados, y el Espíritu de Dios nos fue ayudando y fuimos creciendo poco a poco espiritualmente y nos fue enseñando el Señor. O sea, podemos decir en esta primera parte de tu vida o de tu historia o parte de tu historia que el liderazgo en ti se fue fomentando de una manera en que te viste en una situación en donde hiciste algo que nunca pensaste que te iba a gustar. Exacto. Pero que tú tenías la sospecha, luego no lo pudiste dejar. Así es. O sea, eso estamos hablando del líder innato. El líder innato que tiene el liderazgo innato en su corazón, después que gusta e inicia en lo que Dios diseñó para él, no lo puede soltar. Así es, no lo puede, es algo que te marca completamente. Que te marca completamente. Sí. Importante, dijiste algo sobre el tema del liderazgo que muchas personas lo toman a la ligera, y es el tema de que te capacitaste. Sí. Durante 2 años tomaste siendo discipulado, siendo enseñado en la palabra, así es. Teniendo un maestro para luego así entonces que otros te puedan ver como maestro. Qué difícil es para las personas dejarse enseñar, y suele ser que el que es difícil dejarse enseñar quiere mañana enseñar. O sea, hay una dinámica, déjate enseñar y luego mañana tú podrás enseñar a otro. Entonces tú me dijiste que tú lo primero que hiciste fue que entendiste que tuviste el llamado, acudiste al instituto. Cuéntame un poquito de esto. Claro, cuando sentimos esa pasión porque nos gustó tremendamente esto, de poder predicar la palabra, entonces nació en mí el deseo por aprender más de la palabra de Dios. Nació en ti. Ahí está. No fue que tuviste una visión, no fue que tuviste un sueño, no fue que tuviste una visita de un ángel, que bueno, no. Gloria a Dios si lo hubiese recibido. Claro. Pero no tuviste una visita de un ángel, no te llamó el apóstol para decirte, mírame, te obligo a hacerlo. No. Nació en ti. Sí, obviamente, claro, sabemos que puesto por el Espíritu de Dios hay ese deseo, ¿no? Sí, porque obviamente la palabra nos dice que nosotros tenemos que escudriñar la Santa Escritura. Claro. Pero de nosotros está la iniciativa, y es donde yo quiero hacer énfasis. Tú dijiste, nació en mí, o sea, tuviste, pero después de que tú entendiste que tenía la vocación,
que sentía el fluir del liderazgo en ti, nació en ti, que pocas personas, Carlos, pocas personas entienden esto a su cabalidad. Hay muchas personas que están esperando siempre un ángel que le visite. No. Déjame decirte que sí, efectivamente, uno lo siente, pero después de que tú lo sientes, tienes que tomar una decisión. Ahí es donde tú das el paso de fe para poder entonces hacer. Entonces, damos el paso de fe y decidimos iniciar el instituto bíblico. Decidimos empezar a instruirnos en la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es el estudio de la palabra? Es tremendo. En el líder. No, es básico. Es necesario. Es necesario porque de esa manera Dios te va formando y te va enseñando el evangelio de una manera muy diferente. Porque cuando yo empecé el instituto, yo veía el evangelio de una manera. Pero cuando yo acabé el instituto, lo terminé viendo completamente de otra manera. ¿Cuál era la diferencia en cómo veías el evangelio antes de acudir al instituto bíblico? Ok, que cuando yo estaba, antes de acudir al instituto, yo creía algunas cosas. Yo veía el evangelio como yo creía que era. O sea, que el instituto te filtró. Sí. El instituto es como un filtro. Exacto. Yo le llamo una de las maneras en cómo Dios confirma o reconfirma tu vocación. El estudio de la palabra. Sí. Así que, amigo que me esté escuchando, hombre de Dios que me esté escuchando, no suelte nunca el conocer la palabra a través de los institutos, a través de un buen maestro, a través de la palabra y el estudio de la palabra de Dios. Así es, Padre. Mira, mucha gente, pues claro, dice, tal vez no es necesario tomar un instituto o porque la palabra mata o por mucha Biblia, a veces eso no es tan necesario. Déjame, te voy a decir una cosa, la instrucción siempre va a ser necesaria. Fluye ahí, ojalá. Siempre va a ser necesaria porque uno necesita saber la palabra de Dios, uno necesita recibir esa revelación de parte de Dios. ¿Cómo tú vas a recibir una revelación si no escudriñas la palabra de Dios? ¿Cómo tú vas a recibir esa administración de parte de la palabra de Dios si no lee uno la Biblia, si no se instruye, si no aprende, si no tiene discipulado, si no recibe la palabra de Dios? Uno tiene que pasar ese proceso. Es una etapa que uno tiene que pasar. No es que se va a quedar ahí uno, porque uno siempre tiene que seguir avanzando. Un líder tiene que seguir avanzando y aprendiendo todos los días. No es de que ya llegaste y ahí me quedo y ya la hice. No. Un buen líder tiene que saber que todos los días Dios le enseña algo. Porque hay gente que llega a un punto donde es que esto es bien delicado porque hay gente que llega a ese punto donde dice, bueno, yo ya pasé el instituto, yo ya tuve discipulado, yo ya tengo tal vez un cargo en la iglesia, ya la hice. No. Uno siempre tiene que estar con su mente, corazón y alma dispuesto a aprender algo diario de parte de Dios. El Espíritu te lo da a diario. A diario te lo da. Entonces podemos decir, para aquellas personas que nos están escuchando, lo siguiente. Un líder en el contexto bíblico es aquel que está conectado con el Padre. Acompañando esto con lo que puede ser una definición básica, un líder es aquel que se expone con el fin de que el equipo que se le entregó pueda llegar a su objetivo. Un líder es aquel que se quita para que otro cruce. Entonces, un líder en el contexto cristiano es aquel que está conectado directamente con el Padre, aquel que sirve, como tú dijiste, como leíste en las escrituras ahí. Sí, porque un buen líder tiene que ser un buen líder, prepararse y todo, pero cuando llega a ser un líder, tiene que preocuparse por dejar un legado. Si tú como líder no te estás preocupando por dejar un legado, hay un problema ahí, serio. Porque un buen líder, que lo que hizo Cristo, dejó un gran legado. Partiendo de ese fundamento. De continuidad. Sí, exacto. Tenemos que tomar ese ejemplo tan grande que nos dejó el Señor Jesucristo. Para nosotros entender que un buen líder aprende a trabajar en equipo, un buen líder no trabaja solo, un buen líder trabaja para dejar un legado, para que los que está instruyendo sean mejores que él, no peor que él. El deseo de un buen líder siempre tiene que ser que la gente que viene atrás, que está instruyendo, sean mejor que él. Y a mucha gente de repente no le gusta. ¿Cómo la gente no ha querido aceptar el hecho de que yo tengo que preparar a la persona para que sean mucho mejores que el que lo está preparando? Pero es que volvemos a lo mismo, esto es cuestión de conexión con Dios.
Cuando tú estás conectado con el Espíritu, cuando tú te estás nutriendo a diario, eso no va a ser un problema para ti. Porque el Espíritu de Dios te va a guiar y tú vas a fluir ahí, vas a operar en ser maestro, en ser líder con toda humildad y saber que donde estás ahora es por gracia, por misericordia y que hay un propósito ahí y el propósito es que la gente que viene atrás de ti sea mejor que tú para gloria y honra de nuestro Señor. Y tú no te vas a sentir mal de ninguna manera, al contrario, te vas a sentir muy bien, orgulloso del logro que la gente que está viendo tal vez tu ejemplo o está viendo la instrucción que tú le estás dando, ahora llegue a ser mejor que tú. Ahí va a ser un punto donde... O sea, que es un logro tú capacitar a alguien Claro. para que mañana tú puedas decir, es mejor que yo, me siento honrado. A diferencia que hay personas que se sienten aludidos cuando ven que sus alumnos lo superan. Y digamos, vamos a ser concretos en algo. No lo veamos de manera competitiva. En el Evangelio nadie supera a nadie. Tenemos un norte todos, Amén. Llegar a la estatura de Cristo. Gloria. Es nuestra meta. Él no buscó superar a los maestros de la ley. De Cristo se desea muchas cosas en un sentido competitivo y Él nunca llevó eso a su corazón. Él vino a cumplir su propósito. Pero si en un momento dado tú estás viendo que quien tú un día capacitaste ha escalado a esferas categóricamente que tú nunca llegaste, no te sientas aludido, porque tú lo preparaste como líder para eso. Así es. Hay un contexto en el cual tú estás que él no está. Hay posibilidades que tú no tenías que ahora en el tiempo la hay. Así Entonces, cuando tú analizas el contexto, Ricardo, te darás cuenta que nadie es mejor que nadie en un sentido competitivo. No. Cada uno de nosotros cumplimos la función de liderazgo. Así es. La función de liderazgo. No podemos decir que tus pies son mejor que tus manos, porque la función de los pies, la configuración que tiene, que recibe desde el cerebro, no es la misma que recibe para las manos. No. O sea, cada quien cumple con su función. Así es, como Ricardo, un cuerpo. ¿No diste algo impresionante sobre el tema del liderazgo en sus inicios? ¿Cómo se fue desarrollando en ti eso? Pero hay algo que yo quiero que tú nos expliques con respecto al liderazgo. En ese liderazgo que ya después que tú lo reconoces, que tú ya lo dices, voy a estudiar la palabra, te capacitas en la palabra. ¿Cuándo entendiste que habían áreas en ti que estaban completas después de ya tú haber decidido ir al Instituto Bíblico? Hay áreas en mí que yo digo, todavía no está completo en mí, necesita... O sea, ¿qué se completó en ti que tú dijiste, bueno, ya yo sé que esto está maduro y alguien lo puede comer? Ok. Cuando tú empiezas a ser instruido y a ser ministrado por el Espíritu de Dios, uno percibe eso. Uno percibe eso desde la perspectiva de cuando tú ves que estás operando y de lo que tú estás haciendo está dando un buen resultado, tú dices, en esta área estamos bien, en esta área estamos operando bien. Y ya entiende que lo puede dar. Exactamente, puedo operar de esta manera, puedo hacerlo de esta manera. Pero más sin embargo, tal vez en otra área todavía no estamos como muy seguros. Tal vez en nuestra área todavía nos falta un poquito de firmeza, de afirmar ahí, de trabajar un poquito más, de madurar más en esa área. ¿Puede un líder enseñar lo que él entiende o otros ven que no está completo en ella? O sea, ¿puede hablar un líder de disciplina cuando es indisciplinado? Claro que no. Imagínate, es como si tú predicas, te paras a predicar en un púlpito la palabra de Dios, pero saliendo de ahí hace completamente lo contrario. Entonces la gente que te va a mirar allá afuera y te miró acá adentro predicando, ¿qué va a decir? Va a decir, bueno, acá adentro dijo una cosa, pero en realidad ya vive otra. O sea, que el líder debe de poner en desarrollo en su vida lo que ya ha sido maduro en él. Claro, debe de fluir en eso, porque
la gente te está viendo como líder. Y tú como líder tienes que ser un buen ejemplo para ellos. ¿Es perfecto el líder? No, no es perfecto. No hay perfecto. Uno se equivoca, como todos, nos vamos a equivocar siempre, pero un buen líder siempre va a ir de rodillas a buscar la presencia de Dios para poder encontrar la respuesta, para poder levantarse nuevamente. ¿Puede un líder abandonar puede un líder abandonar la escuela de su maestro? O sea, en el sentido, ya me siento realizado, mi maestro dice que ya lo superé, mi maestro está orgulloso de mí. ¿Puede un líder ya decir, yo me olvidaré de este maestro, yo sé cómo hacerlo? No, porque si no ha completado realmente todo. Pongamos que hay áreas en una persona, en un líder que tú conozcas, que tú lo hayas capacitado, lo capacitaste y tú mismo lo elogias y dices, hey, estás terrible, estás bien. Es un crédito, el elogio es un crédito para que el discípulo se desconecte del maestro. No. ¿Crees tú que siempre en la boca del maestro habrá algo que el discípulo necesita saber? Sí, claro que sí, pero uno tiene que ser prudente para esto, porque uno tiene que ver al líder cómo está, espiritualmente hablando, si está completamente maduro como para que uno le pueda ir y decirle, mira, veo que eres muy bueno en esta área, creo que lo estás haciendo muy bien. Si tú crees y estás viendo el fruto de que ese líder está capacitado ya, está maduro para poder darle el elogio, se lo damos, claro que sí, porque sirve de motivación. El elogio, se ha visto que el elogio durante a pasar del tiempo se convierte en un problema a veces para el corazón que no está capacitado para Así es lo que estábamos hablando ahorita. Sí, o sea, hay elogios que pueden llevar a la deriva a muchos buenos discípulos. Sí. Yo en lo personal creo que hay muchas personas que han caído, no de la gracia de Dios, pero han caído de el poder lograr cosas. Claro. Porque se le elogió y eso desequilibró su corazón. Exacto. Eso es un problema. ¿Tú crees que el elogio, desde un punto de vista, vamos a ser un poquito objetivo, el elogio, el elogiar a alguien que tú entiendes que tiene falta de carácter, puede ser malo, sí, ¿cierto? Sí puede ser malo, definitivamente puedes dañar el corazón de la persona, definitivamente. En ese momento obviamente va a estar todo bien, pero después va a venir la consecuencia. Porque esa persona recibirá el elogio, pero no está maduro. No está maduro para lidiar con eso. Con eso, sí. Y entonces lo que va a pasar es de que su corazón, en lugar de tomarlo de una manera correcta, lo que va a hacer es que se va a envanecer. Y ahí es donde viene la vanagloria. La vanagloria llega. Y entonces ahí empezamos un problema. Yo creo que una de las cosas que, Carlos, que los líderes debemos tener pendiente es moldear a través de la palabra de Dios el corazón de los discípulos. Claro. Para que los discípulos puedan lidiar con lo que es el concepto del elogio y con lo que es la realidad de lo que se comprende como el exaltar. En momentos somos exaltados, somos reconocidos, se nos dan premios. De hecho, a veces, fines de año, hay ministerios que dan plaquitas, medallas. Claro. Sí, vamos a premiar a los líderes que esto, si lo vemos desde un punto de vista sano, no tiene problema. No. Ahora, hay gente que un certificado le puede dañar el corazón. Ay, mira, me certificaron. Entonces, le dicen a los demás, tienes que ponerte para que te den tus plaquitas. O sea, la iglesia no trabaja o sea, eso no es el norte de la iglesia. Una cosa es que tú le debes honra al que honra merece, y otra cosa es que tú dobles el corazón de los discípulos para que ellos entiendan que se le debe todo el tiempo premiar. No todo el tiempo el elogio saldrá de la boca del maestro. Eso yo lo entiendo así. O sea, el maestro es fino, como tú dijiste, tiene que ver el carácter del líder, del discípulo, para entonces decir, yo creo que sí, que mira, me lo hiciste. Una cosa es tú decirle a un líder, lo hiciste bien. Eso es reconocer que algo está en marcha. Ahora, el elogio, el hacer fiesta, que eso entra ahí, ¿verdad? El inflar globos, picar los pasteles, el pastel, como dicen en dominicano, el bizcocho, que vamos a beber un refresco, vamos a celebrar.
no todos están preparados para eso. Yo lo creo así. No todos están preparados. No significa que no se lo merecen. Hay cosas que tú te mereces como líder, pero que no ha llegado el tiempo. ¿Por qué? No porque el tiempo está lejos, sino porque va de acuerdo a la madurez de tu carácter, de tu corazón. Exacto. Un líder tiene que lidiar mucho con su carácter. Si hay algo en lo primero que un líder tiene que trabajar es su carácter, porque el carácter puede ser un obstáculo en tu liderazgo. Uno tiene que dejarse moldear por Dios para que Dios mismo moldee ese carácter, porque hay malas actitudes. Cuando venimos a nosotros al Señor, venimos sucios y empezamos a caminar con Dios y en los caminos, y entonces Dios nos empieza a pulir. Y si alguien se levanta queriendo ser un buen líder y liderar algo, tiene que saber que tiene que lidiar con su carácter y tiene que dejarse moldear por Dios. Y ahí es donde de repente nos cuesta mucho trabajo, porque malas actitudes, opiniones que no son las correctas, cosas, costumbres que traemos que se nos hacen difícil poderlas desarraigar de nosotros de un solo. Entonces, uno tiene que pasar por ese proceso, pero es decisión de uno, escúchame esto, es decisión de uno, a pesar de que tal vez se le está haciendo a la persona difícil, es decisión de uno decir, ok, no, pero yo voy a permanecer así, en esta línea, porque quiero llegar a ser un buen líder. Y aunque no me guste, yo voy a dejar que Dios lidie con eso. Wow, impresionante. Y eso es tremendo. Nosotros, gracias a Dios, mira, Dios nos ha bendecido en gran manera y estamos tremendamente agradecidos. Yo vengo, como bien dijimos al principio, no nacimos en el Evangelio, pero nos convertimos al Evangelio, mi familia, toda mi familia, y tuvimos que pasar procesos. Gracias a Dios ahora, pues nosotros, bueno, hemos crecido, Dios, somos predicadores, predicamos la palabra, que eso es lo que a mí me apasiona, lo que me gusta, ese es el don que el Señor me ha dado, ¿verdad? Y también somos directores del Instituto Bíblico de esta casa. Wow. Ya por algunos años, yo y mi esposa. Entonces, pero hemos también pasado por procesos difíciles. Hemos tenido que aprender a lidiar con muchas circunstancias en el camino que al final es lo que te hace madurar como un líder. Wow. Uno tiene que pasar procesos difíciles. Hablando ya de ese tema, yéndonos a la parte, Ricardo, de lo que son las metas. ¿Cómo un líder, qué debe hacer un líder para trazar buenas metas? ¿Cómo debe el líder formar sus metas o su agenda de trabajo? O sea, yo sé que soy líder, sé que tengo una vocación, sé que me dieron una responsabilidad, pero yo necesito entonces organizar lo que son las metas. ¿Cómo haces para tus metas? Hablando ya en el contexto del liderazgo cristiano, tu trabajo dentro de la iglesia, ¿cómo trazas tus metas? ¿Cómo son los planes? ¿Qué haces para conquistar los planes y para trazar esos planes? Lo primero es trazar los planes. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Porque sabemos que conquistas tus metas, pero ¿cómo haces para organizar? ¿Cómo haces para planificarlo? ¿Qué le metes? Aparte de yo sé qué horas, pero ¿cuál es la vida de Ricardo organizando una meta para luego conquistarla? Ok, primero y antes que todo lo ponemos en las manos de Dios. Yep. Eso es el fundamento. Ponerlo en todo y pedirle la dirección al Señor. En base a eso, cuando el Señor nos da la dirección y nos da la confirmación de la idea que le podamos poner en sus manos, entonces decimos, ok, vamos ahí, vamos a trabajar ahora. Ahí es como nos empezamos a trabajar y empezamos a accionar, porque hay mucho trabajo que hacer. Cuando uno se establece una meta, hay que trabajar para lograrlo. No solamente decir, quiero llegar allá y sentarme y esperar que suceda. No es así. Supongo que tú tienes personas que trabajan contigo o que tienes personas que también lideras. Sí. Ajá. Porque eres director de lo que es el Instituto Bíblico. Trazas rayas y personas te ayudan. Claro. El líder en momento tiene que abrir el abanico y ver, decir, ¿sabes? Yo he visto a la hermanita que se está esforzando.
¿cómo logras cómo un líder logra ubicar a una persona, vamos a decirlo así, en un lugar y lidiar con el hecho de que habrán personas abajo que dirán, ¿y por qué la ponen a ella? Porque obviamente donde hay gente hay comentarios. Claro. Donde hay comentarios, Siempre. pues se provoca disensión. Entonces, Así es. ¿cómo el líder enfrenta el resultado de su decisión? O sea, tú tomaste una decisión. Yo tomo esto y lo puse aquí. Sí. A algunos le va a gustar, a otros no. Entonces, ¿cómo lidia el líder con esto? Uno como un liderazgo tiene que ser sabio y prudente. Uno como líder tiene que saber que que tal vez va a aguantar una mala cara o le van a hacer el feo, como decimos por ahí normalmente. Pero uno tiene que estar bien centrado en lo que es la meta que se trazó. Porque si uno como líder ya tal vez puso a alguien, a determinada persona en algún sitio para que lo ayude o algo, tú sabes por qué lo estás poniendo ahí, porque ya viste que es capaz, que es suficientemente maduro, que está instruido en la palabra, que está conectado con Dios, que es una persona que realmente va a estar ahí para ayudarte, no para darte problemas. Exacto. Porque entonces, si no, saldría todo lo contrario. Obviamente, tal vez como dices, va a haber gente que no le va a gustar, gente que sí le va a gustar, pero yo siempre digo esto, los hechos hablan más que 1000 palabras. Wow. Impresionante. Porque yo te puedo decir, pero si tú no lo ves que lo hago, entonces no pasó nada. Las palabras se las lleva el viento, como decimos por ahí. Entonces los hechos hablan más que 1000 palabras. Entonces yo lo que hago, yo en lo personal como líder, más que hablar, hago. Hace. Con hechos. Porque el hecho cuando tú lo haces y sale y le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Siempre, porque la gloria siempre será de Él y para Él, y sale algo, pues es porque Él lo permitió, porque es así. Nos conectamos con Dios y fluimos ahí. Y sabemos que Dios tuvo el control ahí. Y sabemos que siempre vamos a depender de Él y es por Él que se logró. Entonces, en esa situación, pues sabemos que si tú pones a alguien para que te ayude, pues los hechos de esa persona van a hablar. Tú dejas que los hechos hablen. Tu respuesta es dejar que los hechos hablen y Claro. que realmente, obviamente, porque ya tienes dirección de Dios, Claro. entiende que Dios te direccionó a tomar esa decisión y obviamente la respuesta más sabes como dice segunda de Crónica 29, cuando David está seleccionando a Salomón y dice, David recibió cuestionantes. ¿Por qué Salomón? Él dijo, bueno, aunque él es joven, tierno de edad, Jehová lo ha escogido a él. No es decisión mía. Dios ha puesto gracia sobre él. Así es. Los absalones siempre estarán ahí, buscando pescar tu cabeza. Claro. Por las decisiones que se toman. Escuchen bien, líder. Los absalones siempre estarán ahí. No se van a sentir cómodos porque entendían que era con ellos, pero realmente tienes otro lugar. Hay veces que desperdiciamos nuestra vida, ¿verdad?, porque caemos en el capricho de perseguir a quien entendíamos que debía darnos la posición, cuando nunca le preguntamos a Dios, ok, no era esto para mí, pero ¿qué tienes? Claro. Entonces, si Absalón hubiese cambiado de mentalidad, a lo mejor fuese otra la historia. Entonces, Claro. para lidiar con los comentarios contrarios, después que un líder toma la decisión, los hechos valen más que 1000 palabras. Claro, porque los hechos van a respaldar tu decisión. Yep. Y ante eso va a ser irrefutable. Y entonces la gente, le guste o no le guste, va a terminar aceptando que está hecho un buen trabajo. Porque los hechos están hablando más que 1000 palabras. Luces y sombras. Vamos a darle bateo y corrido, como dicen dominicanos. Ay, cara. Luces y sombras. Conocimos las luces del liderazgo desde la perspectiva de Ricardo, en su función como líder, parte de su testimonio, parte de qué él hace, cómo lidiar con las críticas que siempre. El líder entiende dos cosas: van a hablar a favor y van a hablar en contra. Sí. No, el líder no se sienta a llorar por los que están hablando en contra. No, cuando escuchamos a alguien que está hablando en contra,
no, a mí, en lo personal, eso me provoca a examinarme. A ver, a ver. Si él está viendo algo que yo no estoy viendo, me examino. No, todo está bien, entonces vamos a orar por esa persona que está hablando. Así es. Porque siempre van a estar ahí, Ricardo. Siempre van a estar ahí. Siempre. Entonces, hay que amar con un amor específico a quien no entiende tu función. No apartarlo. No. Amarlo y prestarle mucha atención. Porque ya tú sabes quién está correcto. O sea, el incorrecto, el de aptitud incorrecta, hay que tenerle mucha atención y un amor muy específico para trabajar su carácter, su corazón y hacerle entender que no eres producto de tu propia decisión, sino de la decisión del Padre a través de ti. Es como Jesús dijo, que no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Así es, amén. Ricardo, luces y sombras. Conocimos las luces del liderazgo desde tu función. Sombra. ¿A qué me refiero a sombra? A esos momentos de bache. A esos momentos donde dijimos, como decimos en el lenguaje popular, la regué, la dejé caer, no me percaté de esto, wow, si hubiese tomado esta decisión en vez de esta, otra cosa fuese el resultado. La sombra, lo que la gente no sabe que el líder llora, los momentos de lágrimas, esos momentos de apuro en el que uno se ve, pierde contacto, líderes que pierden contacto hasta con la familia, porque en un momento a otro olvidaron el plano familiar que es primordial. Así es. Y colocaron el ministerial, sí. Que eso es parte de la sombra. Háblanos un poquito de esto. ¿Te tocó vivir? ¿Tuviste al punto de vivirlo o conoces de personas que en el ámbito familiar invirtieron los planos, colocaron ministerio primero, luego familia lo último? Papi, quiero que vaya conmigo el juego. No, espérate, que tengo que escribir algo. Eso se da no tanto en el ministerio, también se da en el tema laboral. Sí. Pero háblanos un poquito de esa sombra. Sí, mira, cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú vienes a los pies del Señor, todo el mundo te quiere. Pero cuando Dios te empieza a levantar, ahí va a haber gente que no le va a gustar. Y eso es lo que un líder debe de tener mucho cuidado. Tú tienes que mantenerte conectado con Dios, porque vas a empezar a pasar ciertos procesos donde Dios va a trabajar contigo para que tú crezcas espiritualmente, y esos procesos no necesariamente van a ser buenos. No porque Dios los ponga ahí para hacerte daño, sino al contrario, porque Él quiere sacar lo mejor de ti, porque quiere que descubras de qué estás hecho. Porque a veces nosotros creemos que no vamos a poder pasar las pruebas, pero la misma palabra dice que Dios no nos va a dar prueba que no podamos pasar. Entonces, sí, uno como liderazgo, como líder, tiene que saber que va a pasar unos procesos difíciles, y hemos vivido, yo, mi familia, hemos vivido procesos bastante duros, tremendos. Estamos hablando de algo que es bastante fuerte, pero gracias a Dios nos hemos mantenido ahí, nos hemos mantenido conectados. Dios es el único que te da las fuerzas en esos momentos, porque de otra manera uno hubiera tirado la toalla inmediatamente. Después que uno pasa un proceso, Ricardo, y uno está en el proceso que uno enfrenta a veces por el hecho de ser líder. A veces el proceso no es por el hecho de que Dios te ha dado un buen empleo, sino porque tú estás desarrollando un liderazgo cristiano. Hay que aprender esa parte. Hay personas que no entienden eso. Así es. No, esto porque yo me compré un carro nuevo. No, eso te está sucediendo porque obviamente estás conectado con el ministerio. Claro. Y eso tiene su repercutación, eso repercuta hacia ti. Claro. Y te trae unos resultados a tu vida bilaterales que vienen a afectarte emocionalmente. Después que tú estás pasando un proceso, Ricardo, de vida, cual sea la sombra que estás pasando, ese proceso, por el hecho de estar en el ministerio, ¿en qué lugar tú ubicas ese proceso de importancia? ¿Se puede tomar el proceso como parte directa de que
¿Dios lo colocó para hacerte mejor persona o lo tomas como un proceso más de la vida? No, uno tiene que definir esto bien y uno tiene que saber que es para que Dios lo lleve al próximo nivel. Porque si uno se piensa que es un proceso más de la vida, de ahí te vas a dar para abajo, porque puedes entrar en depresión, en opresión y el desánimo, y ahí es donde uno se desconecta de Dios. Sí, es tremendo. Y uno tiene que, en esos precisos momentos, ahí en medio de la tormenta, ahí se va a ver de qué está hecho uno, ahí se va a ver de qué está hecho el líder. Ahí se va a ver si realmente uno tiene el deseo y tiene el carácter para ser un buen líder. Ahí es donde Dios te pone sobre las brasas para ver hasta dónde realmente tú quieres servirle. Ahí es donde se va a ver, ahí es donde saca uno realmente quién es el que lleva uno adentro. Wow. Ahí es donde Dios nos saca lo que realmente somos. Y ¿qué ha sido difícil para ti contar como líder? ¿Qué ha sido difícil para ti contar como líder que tú has dicho, no, esto lo voy a aguantar? ¿Hay algo que ha sido difícil para ti transmitirlo por el hecho de que no te lo van a comprar o por el hecho de que no te lo van a aceptar porque eso quizás es demasiado grande para el tiempo que tú tienes como líder? No sé si te ha pasado. Sí. Tengo 3 meses en el liderazgo, pero tengo una visión de este tamaño y tienes miedo contarla porque la gente la va a abuchar. Sí. O sea, ¿qué te ha sido difícil contar? ¿Cuáles son las cosas? Y también en el ámbito también del proceso. Hay procesos que tú no lo has contado, hay procesos que uno se limita a contarlo. Claro. Como te digo, uno tiene que ser prudente también, saber qué contar, qué no contar y hasta dónde contar y cómo contarlo. Porque todo eso va a repercutir. Va a tener una consecuencia. Si la persona o la situación, el ambiente, el momento, la temporada no se da, no es todavía. Wow. Entonces uno tiene que tener cuidado. Déjame decirte que la mejor arma, a veces la mejor arma que tú puedes tener, ¿sabes cuál es? El silencio. Cuando Dios le dice a uno, guarda silencio, que yo voy a pelear por ti, es seguro que tienes la batalla asegurada. Porque dejas que Dios obre. Y a mí en lo personal me ha costado trabajo tal vez a veces callar en situaciones que no estoy de acuerdo o miro que tal vez no van a ser o no van a dar los resultados adecuados. Pero igual yo tengo que entender que tal vez no es mi área o tal vez es una decisión de un líder mayor que yo y yo tengo que aprender a respetar eso. Entonces a veces puedo tal vez dar mi opinión, pero tal vez tengo que ver de qué manera exponerlo para no cometer un error y hacer sentir mal a la persona o que lo tome de una manera equivocada, de que tal vez yo le quiero decir cómo él lo tiene que hacer o de que tal vez yo sé más que él. No, uno tiene que saber eso. Entonces, a veces es difícil callarse eso y decir, bueno, pero veo como que esto no va a funcionar de esa manera, pero bueno, vamos a pedirle a Dios que lo ayude. Que lo ayude y ahí lo ponemos en manos de Dios y lo apoyamos y estamos con él de todos modos, pero al final... ¿Te ha tocado apoyar a alguien que tú sabes que está implementando algo que desde tu óptica no daría resultados, pero que tú por la prudencia tienes que apoyarlo como líder? Sí lo he hecho, pero no por... Mira, yo siempre soy bien claro en esto. A mí me gusta hablar claro porque pienso que si no se habla claro, en lugar de hacer un bien, hacemos un daño. Entonces yo soy de las personas que en el amor de Cristo y basado en la palabra de Dios, podemos exponer la palabra, la verdad, la verdadera realidad de la situación, aunque tal vez le va a doler un poquito a la persona, pero va a ser mejor que la consecuencia después. La exponemos, pero si esa persona entonces sigue, que lo quiere seguir haciendo, bueno, pues entonces dele y lo ponemos en la mano del Señor. ¿Tiene la capacidad de apoyar moralmente a una persona? Claro que sí. Que puede estar incorrectamente espiritual, porque obviamente tenemos una personalidad y somos una persona y
o sea, el compromiso de yo darte apoyo moral no va a depender de que si tú estás correcto espiritualmente. Y es donde a veces muchos líderes fallamos, porque yo puedo darte apoyo moral. Óyeme, ¿cómo tú estás? Oye, estoy viendo que tus zapatos están rotos. No, pero es que estoy en pecado. Ok, yo sé que tú tienes que corregir tu vida, ¿verdad? Alinearte espiritualmente, pero tengo que apoyarte con los zapatos. ¿Sí? O sea, el apoyo moral, el apoyo pues fraternal, exacto, es totalmente distinto. O sea, yo puedo apoyar a una persona que yo sé que no está bien, no se está conduciendo espiritualmente bien, pero lo puedo apoyar como líder. O sea, el líder tiene que aprender a separar eso. ¿Por qué? Explicarlo, porque vemos muchos líderes dentro de la comunidad de fe que dicen, no, yo a fulano no lo busco porque que no quiere entender que tiene que buscar a Dios. Sí, pero, hello, no ha comido hoy. O sea, Jesús alimentó a los que estaban hambrientos. Claro. La combinación del aspecto social y espiritual tiene que eso tiene que ir conectado. Sí, uno tiene que separar eso, como tú dijiste, y saber que aunque tal vez no estés de acuerdo con lo que está haciendo la persona, pero puedes como quiera apoyarlo como hermano en Cristo, moralmente. Aquí estamos. Hay mucha sombra en ese sentido, Ricardo, con respecto al liderazgo, porque hay muchas personas que confunden eso. O sea, somos espirituales, cierto, tenemos un llamado a vivir espiritualmente. Hay una ventaja de que el espiritual entiende los dos planos, pero para eso ve. El espiritual entiende tanto el plano natural como el plano sobrenatural. En cambio, el que es simplemente natural entiende solamente su plano. Pero nosotros tenemos la ventaja de comprender, porque la espiritualidad te hace mejor persona. Claro. Entonces yo puedo apoyar moralmente a una persona que incorrectamente esté espiritualmente hablando. O sea, esté espiritualmente incorrecto, no esté llevando, puede ser que sea un brujo. Escuche bien hasta dónde quiero llevar esto. Puede ser que la persona sea un brujo, pero si no tiene que comer, y yo sé que brega con santería y lo que sea, yo puedo ayudarlo. Oye, ¿qué hace un cristiano? Lo mismo le dijeron de Jesús. ¿Qué hace Jesús en la casa de Saqueo? Así es. O sea, yo vine a apoyar a aquellos. Así es. Es un trabajo social. Entonces, el líder tiene que entender esto. Ricardo, consejos, palabras finales, consejitos. Ok. ¿Qué pueden hacer la persona para fomentar su liderazgo? En resumida cuenta, ya partiendo de que ya tienen una vocación, sienten esa vocación, la están viviendo dentro de sí, pero ¿qué le aconsejas? ¿Cuál es tu consejo para que ellos puedan desarrollar un liderazgo efectivo? Ok, yo te voy a dar mi consejo en lo personal, lo que yo he hecho todos estos años. Lo que yo he hecho es permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios y no oír voces extrañas, sino lo que es la palabra de Dios, estrictamente la palabra de Dios, manteniendo una conexión con el Todopoderoso solamente. Y de ahí entonces va a partir todo. Uno será capaz de poder enfrentar circunstancias, procesos, cosas que de repente nos llegan, volteones que no te lo esperabas, algo que sucedió de la nada y que te movió el tapete. Y si tú no estás bien conectado con Dios, eso te puede tirar. Y el problema no es que te tire, el problema es que no sepas cómo levantarte. Wow. Entonces, pero cuando tú estás conectado con el Todopoderoso, déjame decirte que Él te dará las instrucciones y qué es lo que tienes que hacer. A mí me gustaría hablar mucho más de esto porque tengo mucho testimonio que dar y mucha certeza en lo que estoy hablando porque ya lo viví. No te estoy hablando de algo que no haya vivido, sino que ya Dios nos pasó por ahí. Por eso me atrevo a hablarte de esto, porque sé que Dios lo hace. Porque es que no hay gente preferida de Dios. Dios no tiene gente preferida. Y esto lo decía yo el viernes. Simplemente hay gente que está conectada más que otros. Wow. Hay gente que de verdad se conecta de una manera tremenda. Y es ahí donde Dios te puede ministrar de una manera tremenda. Hay gente que solo se puede conectar un poco, pero no cruza la línea. Cuando tú cruzas la línea,
algo sobrenatural pasa en tu vida, algo sobrenatural pasa en tu familia, algo se empieza a desatar. Cuando Dios se mete, se mete. Y si uno quiere seguir permaneciendo en los caminos del Señor y estar fortalecido para poder enfrentar lo que venga, como liderazgo, como padre de familia, como marido, como papá, en el ministerio, uno siempre tiene que estar bien parado sobre la roca. Por eso en el principio puse como fundamento a Cristo Jesús, porque ese es el mejor líder, el único que podemos seguir. Si nosotros tenemos ese fundamento, vamos a lograr ser buenos líderes en las manos de Dios para poder lograr el propósito. Permanecer en la palabra es lo que te va a sostener. Vivir la palabra es lo que te va a sostener, porque los hechos hablarán más que 1000 palabras. La bendición será una consecuencia de la obediencia. A mucha gente no le gusta obedecer, pero te voy a decir una cosa, profeta, que un líder tiene que ser obediente. Tiene que ser obediente a Dios primeramente, para después poder ser obediente al hombre. Algo que yo escuchaba ayer de Marco Brunet, él decía que nuestra vida de adoración es producto de nuestra obediencia. Pero número uno, cuando no conocemos a Dios, que el conocer, intimar con Él, va a producir esa obediencia. Y la obediencia traerá a nuestra vida una adoración. Pero cuando no es así, entonces nuestra vida se va a esforzar en hacer lo excelente y lo bueno. Y no podemos confundir la excelencia con la obediencia. Así es. O sea, una cosa es tú hacer cosas excelentes y otra cosa es tú lo excelente que haces o tu trato de hacerlo excelente basado en la obediencia. Cuando tú eres una persona obediente como líder, entonces todo lo que emane de ti será sobre el marco de la excelencia. Así es. Ahora, si no hay obediencia en ti, vas a esforzarse por hacer las cosas excelentes y siempre habrá un hueco debajo de eso. Definitivamente. Por eso es tan importante el aprender. Uno como líder tiene que aprender a ser obediente y tener sujeción ante Dios, a sujetarse a lo que, porque es que a veces como líder va a haber cosas que Dios te va a mandar a hacer, que Dios te va a decir que no te van a gustar. Wow. Que inmediatamente la carne salta y va a decir, no me gusta, ¿cómo voy a hacer esto? No, Señor, pero es que ¿cómo le voy a...? No te gusta, así es esto. Pero es ahí realmente donde uno tiene que doblegar su carne y decir, bueno, Señor, a mí no me gusta, pero lo voy a hacer porque te obedezco. Porque te obedezco a ti. Pero para eso se necesita carácter. Wow. Para eso se necesita carácter. Porque lo más cómodo sería decir, bueno, no hago caso, no pasa nada. Pero sabes que al final tendrá una consecuencia. Porque nos gusta recibir mucha bendición, pero no nos gusta obedecer. Y la obediencia es algo que te va a llevar a otro nivel, definitivamente. La obediencia te mantiene protegido. Sí. La obediencia te mantiene anclado en la verdad de Dios. Claro. La obediencia te mantiene interesado única y exclusivamente en lo que Dios te dijo. Cuando no se utiliza la obediencia para... La obediencia fue el único sistema de defensa que Dios le estableció a Adán y a Eva. Obedéceme. Rompieron el marco de la obediencia y sucumbieron ante el pecado. Así es. Wow, impresionante, Ricardo, impresionante. Para mí fue una bendición tener ese conversatorio contigo y saber que muchas personas están siendo bendecidas ahora mismo desde su casa, desde su trabajo, desde el lugar donde ellos están escuchando y disfrutando esta palabrota de parte del Señor. Hay mucho más que hablar todavía. Y hay muchísimo más que hablar todavía. Pero a la persona hay que darle el pan y dándole palmadita en la espaldita para que vaya bajando. Para que vaya bajando. Tremendo, Ricardo. Pues, profeta, para mí fue una gran bendición. Así que yo espero que esta palabra haya sido también una bendición para ti. Recuerda, anota, escucha, reescucha y haz tus apuntes para que puedas conocer paso por paso cómo mejorar tu vida siendo líder. Así que Dios te bendiga, bye bye y shalom. Dios te bendiga, bye bye.